Si te pregunto por la calidad de tus entrenamientos, probablemente me digas que es buena o mala en función de ciertas cosas. Esto es algo de lo que suelo hablar, por ejemplo, en lifters.es. Ahí normalmente escribo acerca de cómo organizar un buen entrenamiento, selección de ejercicios, volumen, número de repeticiones, cuántos días entrenamos a la semana, tipo de rutina. Pero también es verdad que muchas veces nos fijamos en ciertas cosas que no tienen por qué representar calidad en los entrenamientos y llega un punto en que nos confunden. Hoy voy a hablar acerca de algunas de estas cosas porque seguro que en una o varias te has fijado ya a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando somos principiantes, cuando empezamos, pues nos fijamos en ciertos aspectos para considerar si hemos entrenado bien, si no hemos entrenado bien, pero luego, realmente con el paso del tiempo, cuando aprendemos a entrenar, cuando lo hacemos correctamente, pues nos damos cuenta de que estos aspectos pues son totalmente secundarios y aunque pueden o no suceder en ciertos casos, pues no tenemos que fijarnos tanto en ellos. Ahora os voy a contar más adelante de qué se trata. Como siempre, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es, como digo, ahí escribo mucho más acerca de todo esto. Os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratis y os voy a dejar el enlace en las notas del episodio. A ver, hay ciertas cosas que definen la calidad de un entrenamiento. Por ejemplo, si voy progresando o no en cargas, las sensaciones que tengo a nivel de técnica, por ejemplo, el volumen que realizo, la selección de ejercicios que tengo, la frecuencia. Normalmente, si vamos progresando, si esto lo tenemos bien por la mano, pues realmente estamos entrenando bien y no vamos a fijarnos tanto en ciertas cosas que muchas veces pues nos venden como que son la base. Una de ellas es cuánto sudamos. He visto a un montón de personas definir la calidad de su entrenamiento en función de si suda mucho o suda poco. Y esto no define para nada si estamos entrenando bien o estamos entrenando mal. ¿Por qué? Porque en invierno puede que sudemos menos, en verano obviamente vamos a sudar más, también depende mucho del tipo de entrenamiento, pero si yo, por ejemplo, en mi caso personal, intento ganar fuerza y ganar músculo y poco a poco voy haciendo una sobrecarga progresiva, obviamente no voy a pensar que si sudo más voy a avanzar más rápido porque no tiene ningún tipo de lógica. También es verdad, por otra parte, que si estoy en un ambiente bastante caluroso, es verano, es una rutina bastante demandante y no sudo apenas nada, pues lo más probable es que tenga que revisar un poco también el grado de esfuerzo que estoy aplicando porque quizás no sea el suficiente. Pero como digo, no es algo en lo que deberíamos de fijarnos porque el sudor como tal no determina la calidad de nuestro entrenamiento, como tampoco lo determina cuánto bombeo conseguimos. Si yo, por ejemplo, salgo muy bombeado de la sala de máquinas y pienso que ha sido un buen entrenamiento precisamente por esto, tengo que revisar cuánto he progresado, sobre todo con respecto a los últimos meses, tengo que hacer un poco de números y ver si realmente estoy mejorando, si no, o simplemente voy a bombear un poco, porque sí, yo puedo hacer un montón de ejercicios y terminar muy bombeado, sentir mucho la conexión mente-músculo que se suele decir, pero si, por ejemplo, levantaba hace 2 años 100 kilos en sentadilla a 10 repeticiones y a día de hoy levanto esos mismos 100 kilos con las mismas repeticiones, pues obviamente sí, puedo salir todo lo bombeado que quiera, pero realmente no estoy entrenando con la calidad suficiente y sobre todo con intensidad. Así que, al igual que cuánto sudamos, pues cuánto bombeo conseguimos no determina la calidad de nuestros entrenamientos. También hay más cosas en las cuales, por ejemplo, muchas personas también pierden un montón de foco, por ejemplo, al centrarse en el tiempo que dedicamos al entrenamiento. Normalmente con 45 minutos, 1 hora, hora y cuarto es más que suficiente para conseguir un entrenamiento de calidad. Cuando pensamos que para entrenar bien necesitamos estar 2 horas, 3 horas, 4 horas en la sala de entrenamiento, puede que tengamos un poco, como digo, el foco distorsionado y caigamos en ejercicios redundantes que trabajan los mismos grupos musculares, en los mismos planos, para los cuales no estamos aplicando intensidad precisamente porque sabemos que nos quedan un montón de ejercicios por delante. Entonces, en este caso, lo que suelo recomendar es elegir más o menos unos 3-4 ejercicios para cada grupo muscular con los cuales nos encontremos bien, con los cuales estemos a gusto, progresemos y a partir de ahí exprimirles al máximo. Tenemos un montón de rutinas con las cuales podemos hacer esto. Tenemos, por ejemplo, la torso-pierna, tenemos una full body, tenemos una un poco más dividida como la push-pull legs. Tenemos un montón de esquemas diferentes que podemos hacer, que podemos probar y quedarnos con el que más adherencia nos genere. Pero el tiempo que dedicamos al entrenamiento como tal, en cada sesión, no debería de exceder más allá de, por ejemplo, la hora y media, incluso contando el calentamiento.
Puntualmente puede que dediquemos más tiempo porque estamos un poco más distraídos o necesitamos descansar un poco más entre series porque no hemos dormido muy bien, pero no quiere decir que todos los entrenamientos tengan que irse a las 2 horas o más para considerar que es un entrenamiento de calidad, porque el tiempo que dedicamos no es una métrica válida para medir precisamente esto. Luego, por otra parte, estaréis conmigo en que muchas veces pensamos que cuantas más agujetas tenemos en los días posteriores, más tendemos a pensar que el entrenamiento ha sido bueno. Por ejemplo, si yo entreno la pierna y los 3 días siguientes tengo unas agujetas en las piernas infernales, pues tiendo a pensar que ha sido un buen entrenamiento. En cambio, si yo, por ejemplo, voy a entrenarla y el día siguiente no noto absolutamente nada, pienso que o bien los ejercicios no son los correctos o bien estoy entrenando de manera ineficiente. A ver, es cierto que por un lado, cuando empezamos un nuevo programa de entrenamiento, al tener cierta variedad en los ejercicios, en los volúmenes, en los rangos de repeticiones, bueno, pues suele pasar que tenemos ciertas agujetas. Eso es lo más normal del mundo y de hecho es algo también bastante habitual el que se repitan con el paso del tiempo. Pero no tenemos que buscarlas de manera prioritaria porque son simplemente un indicativo de que hemos entrenado un grupo muscular. Pueden estar ahí, pueden surgir o puede que no surjan, pero el hecho de buscarlas continuamente y el hecho de intentar hacer ciertas técnicas de alta intensidad para tener más agujetas los días posteriores no conduce a más resultados. Por lo tanto, vuelvo a repetir que la clave es intentar hacer una sobrecarga progresiva, ir avanzando poco a poco, ir haciéndose fuerte y obviamente habrá días en los cuales tengamos agujetas, unos días un poco más, otros días un poco menos, otros días estemos tan adaptados a la carga o el volumen de entrenamiento que directamente no tengamos apenas agujetas, pero esto no significa que estemos entrenando peor. Así que esto es algo que, bueno, se va aprendiendo con el paso del tiempo y normalmente es un error en el que caen todas las personas que están empezando. Y por último, también me gustaría destacar que muchas veces nos venden la moto diciéndonos que X entrenamiento es bueno precisamente porque quemamos muchas calorías. Lo habréis leído 500.000 veces, lo típico de quema no sé cuántas calorías con este entrenamiento y define de cara al verano o pierde más grasa. Bueno, pues este tipo de titulares nos vende la moto, como digo, y nos hace creer que las calorías que quemamos son un indicativo muy bueno de la calidad de un entrenamiento. Y aquí os voy a romper un poco los esquemas para personas que seáis un poco más principiantes. Con el entrenamiento de fuerza no se queman tantas calorías. Es un entrenamiento bueno, siempre que se haga con intensidad, siempre que se haga con un buen volumen en los ejercicios, siempre que se vaya progresando, pero en total, el entrenamiento como tal no quema demasiadas calorías. Entonces, si buscamos quemar únicamente calorías, tenemos otras muchas opciones que son más interesantes para esto, pero también tenemos que pensar un poco para qué queremos quemar tantas calorías, porque normalmente la idea detrás de esto es ganar fuerza, es ganar masa muscular, que esa masa muscular también nos dé soporte para tener una tasa metabólica basal más alta. En definitiva, no estamos buscando quemar más calorías simplemente porque de esta manera vamos a quemar más grasa y nos vamos a ver más definidos y nos vamos a ver mejor. No, porque para eso hacemos un entrenamiento en circuito, un entrenamiento de CrossFit o lo que sea y seguramente quemamos el triple de calorías. Pero en este caso lo que estamos buscando es simplemente mejorar, es ganar masa muscular. Y si a partir de cierto punto necesitamos meter alguna actividad adicional para aumentar, por ejemplo, el déficit calórico cuando estamos en definición o algo similar, bueno, pues sí que podemos tirar de ciertas actividades que, como digo, queman más calorías, son más interesantes para eso, pero cuando hablamos de calidad en un entrenamiento, sobre todo de fuerza o de hipertrofia, bueno, pues no podemos hablar de que un entrenamiento es bueno o es malo en función de las calorías que quemamos con él. Así que, bueno, hasta aquí los puntos que quería comentar con respecto a qué cosas muchas veces nos venden como que son indicativos de buena calidad en un entrenamiento de fuerza y para nada lo son. Si se te ocurre alguna otra que te venga a la mente, déjamelo en comentarios. También me puedes escribir a través de lifters.es, la newsletter gratuita en la que cada semana escribo acerca de todos estos temas. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que te haya gustado, te haya parecido interesante y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases un buen día. Chao.